En los años 50, en un rincón árido del oeste de Texas, donde el sol quemaba la tierra desde el amanecer hasta el ocaso, vivía un hombre al que todo el pueblo llamaba el Vago. Su nombre real era Elias Hawthorne, pero nadie se molestaba en recordarlo. Habitaba en una casa de madera podrida, al final de un camino de tierra roja, donde los mezquites crecían torcidos como fantasmas ancianos. La casa se inclinaba peligrosamente. El tejado de hojalata oxidada crujía con cada ráfaga de viento, y en su interior apenas había 4 cosas: una cama de hierro con una pata rota, una mesa de madera carcomida, un fogón de carbón tiznado y un par de sillas desvencijadas. Elías no tenía esposa ni hijos, solo un nieto llamado Tommy, un niño de 10 años, piel morena, ojos grandes y redondos que siempre brillaban con la curiosidad propia de la infancia. Cada mañana, cuando el sol apenas asomaba tras las colinas lejanas, Elías ya estaba sentado bajo el mezquite más grande que crecía junto a la casa. Llevaba una camisa vieja con los hombros raídos, pantalones vaqueros desteñidos y unas botas de cuero de vaca agrietadas por el tiempo. La barba gris le cubría el rostro como una maleza descuidada, y sus manos, sorprendentemente suaves para un hombre de su edad, se dedicaban a rascarse la barbilla mientras sus ojos se perdían en el horizonte. No trabajaba. Nunca lo había hecho. Los vecinos lo veían allí día tras día, murmurando sobre grandes negocios que nunca llegaban a materializarse. «Un día abriré una tienda», decía con voz ronca, como si hablara consigo mismo. «Ya verán. Otro día compraré tierras, tendré vacas, haré dinero sin cansarme». Pero ese día nunca llegaba. La gente del pueblo ya ni se burlaba. Lo miraban con una mezcla de lástima y resignación. «Es un soñador vago», decían, y era cierto. Su nuera, María, la madre de Tommy, que había enviudado joven y ahora vivía con él, cansada de escuchar siempre lo mismo, suspiraba fuerte, como si quisiera que hasta el viento la oyera. «Viejo, la vida no se sostiene con sueños, se sostiene con trabajo», le reprochaba mientras fregaba los platos con agua turbia sacada del pozo. Elías alzaba las cejas, se encogía de hombros y respondía siempre igual: «Ya veremos, mujer, algún día encontraré el modo». Y volvía el silencio. Volvían las promesas al aire. Los años pasaban, y lo único que aumentaba era la necesidad. La casa tenía goteras. El pozo se secaba en verano, y la despensa estaba más vacía que el desierto que los rodeaba. Tommy, descalzo y con la ropa remendada, corría por el patio persiguiendo lagartijas, ajeno a la miseria que lo envolvía. Pero incluso un niño como él empezaba a notar que algo no estaba bien. Una noche, cuando la luna apenas iluminaba el corral, Tommy se acercó a la mesa con el estómago rugiendo. «Abuela, ¿hay pan?», preguntó con voz tímida. María abrió la alacena. Nada, estaba vacía, como un hueso chupado. Elías, sentado en su rincón, miró al suelo. Sintió que las palabras se le atoraban en la garganta. No había excusas, sus ideas no se podían comer, sus sueños no llenaban estómagos. Esa noche no durmió. Se quedó mirando el techo agrietado, escuchando el crujir de la madera y el llanto ahogado de María en la habitación contigua. A la mañana siguiente, vencido por primera vez en su vida, hizo lo que siempre había despreciado: trabajar. Se levantó antes del amanecer, se puso una camisa limpia que olía a naftalina y caminó hasta los campos de algodón del señor Whittaker, el terrateniente más rico del condado. Con la voz temblorosa pidió trabajo como jornalero. Whittaker, un hombre corpulento con bigote gris y ojos fríos, lo miró de arriba abajo. «¿Tú, el vago del mezquite?», se burló.
Bueno, si tanto necesitas, ven mañana a las 5. Pero no esperes piedad. Elías asintió. No había orgullo que valiera un estómago vacío. El cambio fue brutal. De pasar las horas bajo la sombra fresca del mezquite, pasó a doblarse bajo el sol ardiente de Texas. De tener manos suaves, pasó a tenerlas llenas de ampollas. La espalda se le doblaba, las piernas le temblaban, cada músculo le ardía hasta el hueso. En medio del campo, con el sudor entrando en los ojos, murmuraba entre dientes: «Esto es peor que la flojera, esto es una cadena». Por las noches llegaba a casa encorvado, como si hubiera envejecido 20 años en un día. María lo esperaba con un plato de frijoles y 2 tortillas, nunca 3. Tommy corría al porche de madera y lo abrazaba, preguntando con la inocencia de siempre: «¿Qué te dieron, abuelo?». Elías sacaba el cheque, lo miraba largo rato como si buscara más ceros en él y contestaba cansado: «Es poco, hijo, pero algo es algo». Con eso iban a la tienda del pueblo. Pagaba deudas viejas, dejaba dinero en impuestos, compraba la medicina para María, que tosía cada vez más. Después, lo de siempre: un costal pequeño de maíz, frijol, café barato y, cuando se podía, azúcar. Al regresar, en el bolsillo solo quedaban unas monedas sueltas. Tommy las sacaba, las alineaba en la mesa, las contaba con los dedos. ¿Y esto es todo lo que queda? Elías apretaba los labios. Esto y nada más. Así pasó el tiempo. El cheque llegaba, el cheque se iba, la casa seguía con goteras. La deuda era una sombra que nunca se movía. Elías sentía que trabajaba solo para poder respirar otro día. Una tarde en la tienda del pueblo, mientras esperaba su turno para pagar un saco de harina, Elías oyó a 2 hombres hablar en voz alta, como si predicaran. «El secreto está en ahorrar», decía uno, un vaquero de rostro curtido. «El que guarda siempre tiene». Esas palabras se le quedaron zumbando en la cabeza como un moscardón atrapado. Esa misma noche, en la penumbra de la casa, iluminada por una lámpara de queroseno, buscó un frasco de vidrio grande que María usaba para conservar chiles. Lo lavó con agua del pozo, lo secó con la pernera del pantalón, lo miró contra la luz temblorosa y lo escondió debajo de la cama. Cada viernes, después de comprar lo justo en la tienda, echaba allí unas monedas o un billete arrugado. El sonido del metal cayendo, tin, tin, le parecía música. Cada vez que lo escuchaba, sentía que el futuro estaba naciendo ahí dentro. Tommy lo descubrió una tarde. Levantó la colcha polvorienta y vio el frasco medio lleno de monedas oxidadas y billetes doblados. «¿Qué haces, abuelo?». Elías sonrió orgulloso, como un niño travieso que muestra su tesoro. «Estoy guardando nuestro mañana». Pero ese mañana costaba caro, muy caro. Elías se negó a comprarse botas nuevas, aunque las suyas ya se abrían por la punta. Caminaba con los dedos tocando la tierra y decía: «Estas aguantan otro mes». La lluvia entraba por el tejado de la cocina, mojaba la mesa, llenaba el balde de agua sucia. Él miraba la gotera y decía: «Ese tejado aguanta otra lluvia». En la mesa cada vez había menos pan, menos carne, casi nada de leche. Tommy comía despacio, como para engañar al hambre. María lo miraba a él, miraba a Elías, y un día ya no pudo callar. «Viejo, ¿de qué sirve tanto guardar si pasamos hambre?». Él no levantó la vista. Seguía echando una moneda al frasco. «Es por nuestro bien. Algún día lo entenderán». Pasaron muchos meses, y luego más meses. El frasco se llenó de billetes arrugados y monedas de todos los tamaños. Elías lo sacaba algunas noches, lo abrazaba casi como si fuera un hijo, lo miraba bajo la luz temblorosa de la lámpara y sonreía. Lo sentía como un cofre de oro. Una noche lo puso sobre la mesa, orgulloso.
Llamó a Tommy. «Mira, hijo, aquí está la seguridad». El niño abrió los ojos como platos. «¿Cuántos costales de maíz podemos comprar con esto?» Elías levantó la barbilla, seguro de sí mismo. 3, quizá 4. Con esto nunca nos faltará comida. Y se echó a reír. Tommy rió también, confiado en su abuelo. María, en silencio, lo miró de reojo con el corazón apretado. Al día siguiente fueron al mercado. Elías caminaba con paso lento, pero en el corazón llevaba una chispa de orgullo. Iba cargando el frasco bajo el brazo, envuelto en un trapo viejo. Tommy saltaba a su lado, emocionado, preguntando cada tanto: «¿Cuántos costales vamos a traer, abuelo? ¿3 o 4?» Elías sonrió confiado, aunque sus botas rotas hacían ruido en cada paso. «Sí, hijo, hoy vamos a volver con costales llenos. Hoy verás lo que es la seguridad». Llegaron al puesto del comerciante. Un hombre flaco llamado Don Clemente, con bigote fino y ojos de halcón. Elías puso con cuidado los billetes y las monedas sobre la mesa de madera astillada. Los extendió con orgullo, como quien muestra un tesoro. 3 costales de maíz, por favor. Don Clemente los contó rápido, con los dedos ágiles de quien ve dinero todos los días. Levantó la vista y, sin pizca de emoción, dijo: «No alcanza, viejo. Los precios subieron. Con esto apenas te llevas 1,5». Elías abrió los ojos incrédulo, como si no hubiera escuchado bien. «¿Cómo puede ser?». El comerciante se encogió de hombros. «El dinero vale menos cada día. Así son las cosas». Tommy miró a su abuelo confundido, con la voz temblorosa. «Entonces, ¿el frasco se encogió?». Elías sintió un golpe en el pecho, como si el aire lo abandonara. Don Clemente, con gesto seco, arrastró hacia él un costal grande y otro a la mitad. Después, sin mirarlo mucho, metió unas monedas y un par de billetes arrugados en una lata que hacía de caja y se la devolvió. «Apenas te alcanzó, viejo», dijo con frialdad, como quien suelta una verdad sin importancia. Elías bajó la cabeza. Tomó primero el costal, luego el medio, y al final agarró la lata con el vuelto miserable. Tommy lo miraba en silencio, con los ojos llenos de preguntas. Así, con las manos cargadas y el corazón vacío, caminaron de regreso a casa. Cada paso de Elías era más pesado que el anterior. El viento del desierto soplaba arena en sus rostros, y el sol del mediodía parecía burlarse de ellos. Esa noche, en la mesa de la cocina, vació la lata. Las monedas y los billetes cayeron uno a uno, secos como piedras muertas. Los contó con desesperación. Volvió a contarlos, y otra vez, como si de pronto fueran a multiplicarse. Pero siempre eran los mismos. Lo que antes parecía riqueza, ahora era apenas un montón inútil, incapaz de comprar ni siquiera un costal completo. Elías golpeó la mesa con rabia. Tanto esfuerzo, tanto sacrificio, para que todo se vuelva polvo. María, con la cara cansada, lo miró en silencio. No dijo nada, porque ya lo había dicho todo antes. Tommy, con la voz suave, preguntó: «¿Y para qué sirve ahorrar, abuelo?». Elías no pudo responder. Se levantó arrastrando los pies y salió al porche. Allí se sentó bajo la noche oscura. El viento frío soplaba entre los mezquites, y él se abrazaba los brazos como un niño perdido. Pensó que quizá toda su vida había sido un engaño. Flojo antes, esclavo después, y ahora burlado por el dinero. Por primera vez sintió que no había salida. La mañana siguiente al desastre del mercado amaneció más seca que nunca. El viento del norte traía polvo rojo que se metía en los ojos, en la boca, en los pulmones. Elías Hawthorne se levantó antes que el gallo.
con el cuerpo dolorido y la mente nublada por una mezcla de rabia y vergüenza. La lata con el vuelto miserable aún estaba sobre la mesa, como una acusación silenciosa. María ya estaba en la cocina removiendo una olla de agua caliente donde flotaban 3 granos de café rescatados del fondo del costal. Tommy dormía en el suelo, envuelto en una manta raída, con la mejilla apoyada en el brazo, como si aún soñara con los costales llenos que nunca llegaron. Elías salió al porche sin decir palabra. El mezquite, su viejo compañero de flojera, parecía mirarlo con ramas torcidas, como dedos acusadores. Se sentó en la silla desvencijada, la misma donde había pasado años soñando sin hacer nada, y por primera vez sintió que el árbol se burlaba de él. «Tú también me fallaste», pensó. «Tú también me dejaste seco». Pero entonces algo cambió. No fue un milagro, ni una voz del cielo. Fue algo más simple, más humano. El recuerdo de una frase que Tommy había soltado semanas atrás, casi como un juego. «¿Y si en vez de guardar dinero compramos gallinas?» El niño lo había dicho mientras jugaba con una piedra, imitando el sonido de un cloqueo. Elías lo había ignorado, riéndose de la tontería de niño. Pero ahora, en la quietud del amanecer, esa frase volvió como un eco insistente. Se levantó de golpe, entró a la casa, abrió el frasco que aún guardaba bajo la cama, ahora casi vacío, y vació lo poco que quedaba. 7 monedas de 10 centavos, 3 de 25, un billete de $1 arrugado y otro de 5 que María había cosido con hilo para que no se rompiera más. Lo metió todo en un pañuelo viejo, lo ató con un nudo torpe y salió rumbo al mercado sin desayunar. El camino al pueblo era de 3 millas. Elías caminaba con paso inseguro, las botas rotas dejando huellas de sangre en la tierra. El sol ya quemaba, aunque apenas eran las 7. Pasó por el campo de algodón donde había trabajado como jornalero y vio a los hombres encorvados entre las plantas, con los sacos a medio llenar. Uno de ellos, un mexicano llamado Pancho, que siempre le ofrecía un trago de agua, lo saludó con la mano. «¿Vas al pueblo, don Elías? ¿Buscas trabajo?» Elías negó con la cabeza. «No, voy a comprar gallinas». Pancho soltó una carcajada. «¿Gallinas? ¿Con qué, viejo? ¿Con promesas?» Elías no respondió. Siguió caminando. El polvo se le pegaba a la frente, al cuello, a la camisa. Cuando llegó al mercado, el lugar ya bullía de actividad. Los vaqueros descargaban sacos de maíz, las mujeres regateaban por tomates, y en un rincón, junto a la fuente seca, un hombre flaco llamado Anselmo vendía aves. Anselmo tenía una jaula de madera con 12 gallinas flacas, de plumas sucias y ojos nerviosos. Elías se acercó con el pañuelo en la mano. «¿Cuánto por 4 gallinas?» Anselmo lo miró de arriba a abajo, notando las botas rotas, la camisa sudada, el rostro demacrado. «¿4? Con lo que traes te doy 2, y ni eso». Elías abrió el pañuelo. Anselmo contó las monedas con dedos rápidos. 2 gallinas. «Y un gallo viejo que ya no canta. Llévatelo de regalo para que no digas que soy malo». Elías aceptó. Pagó. Cargó las 2 gallinas en una caja de cartón que Anselmo le prestó, y el gallo, un animal viejo, con cresta caída y una pata coja, lo metió en un costal. El viaje de regreso fue más lento. Las gallinas cloqueaban nerviosas, el gallo graznaba de vez en cuando, y Elías sentía que llevaba en sus brazos algo más que aves. Llevaba una esperanza. Cuando llegó a casa, María estaba barriendo el patio. Al verlo con la caja, frunció el ceño. «¿Qué es eso, viejo?» «Gallinas», dijo Elías con voz ronca pero firme. «2 gallinas y un gallo». Tommy salió corriendo, descalzo, con los ojos brillantes. «¿Gallinas? Abuelo, tenemos fábrica de huevos».
María no dijo nada, solo miró las aves flacas, las plumas sucias, los ojos hundidos. Con eso no alimentamos ni a una mosca, pensó. Pero no dijo nada. Elías soltó a las gallinas en el patio, detrás de la casa, donde había un cercado viejo de alambre oxidado. El gallo cojo se posó en una piedra, graznó una vez y se quedó callado. Los primeros días fueron un desastre. Una gallina se escapó y terminó en el corral del vecino, que la devolvió con una patada. La otra puso un huevo, pero estaba roto y lleno de sangre. El gallo no cantaba, solo picoteaba la tierra con desgano. Elías pasaba horas observándolas, sentado en una piedra, con un cuaderno viejo donde anotaba: día 1, 0 huevos, día 2, un huevo roto, día 3, 0 huevos. María cocinaba el huevo roto con agua y sal, y lo repartía en 3 platos. Tommy comía despacio, lamiendo la cuchara. Elías apenas probaba bocado. «Esto no funciona», dijo María una noche, mientras fregaba la olla. «Gastaste todo en esas aves flacas. Ahora ni para el café tenemos». Elías no respondió. Siguió anotando en su cuaderno. Pero algo empezó a cambiar. Al 6.º día, una de las gallinas puso un huevo perfecto, blanco, redondo, con la cáscara dura. Elías lo sostuvo en la mano como si fuera oro. Lo llevó a la cocina, lo mostró a María y a Tommy. «Mira», dijo, «esto es nuestro». María lo miró. Tommy aplaudió. Elías lo cocinó con cuidado, lo partió en 3 y comieron en silencio. Sabía a algo más que huevo. Sabía a comienzo. Al día siguiente, vendieron el segundo huevo al vecino por 10 centavos. Con eso compraron un poco de maíz molido para las gallinas. Elías empezó a limpiar el corral, a reforzar el alambre, a buscar sombra con ramas de mezquite. Tommy lo ayudaba, corriendo detrás de las gallinas, riendo cuando picoteaban sus dedos. Una semana después, las 2 gallinas ponían un huevo cada una todos los días. Elías anotaba: día 10, 2 huevos, vendidos, 20 centavos, comprado, maíz para aves. María empezó a creer. Poco a poco, Elías dejó de ir al campo de algodón. El patrón lo despidió con una maldición, pero a Elías ya no le importaba. Ahora tenía su propio negocio. Pequeño, frágil, pero suyo. El corral empezó a llenarse de vida. De 2 gallinas flacas pasaron a 4, luego a 7, luego a 12. Elías compraba una gallina nueva cada vez que juntaba suficiente dinero de los huevos vendidos. Tommy bautizaba a cada una: Blanca, Pinta, Roja, La Coja, en honor al gallo viejo que seguía vivo por pura terquedad. El gallo, aunque cojo y viejo, cumplía su función. Las gallinas ponían huevos todos los días, y algunos eran dobles. Elías construyó un gallinero con madera reciclada de un granero abandonado. Lo levantó con sus propias manos, con clavos oxidados y alambre retorcido. María cosía sacos viejos para hacer nidos. Tommy recogía plumas para venderlas a una mujer que hacía almohadas. Cada centavo se reinvertía. Los vecinos empezaron a venir. «Viejo, véndeme una docena. ¿Tendrás más para mañana?» Elías, que antes solo conocía el cheque y el frasco, ahora contaba huevos, hacía cuentas, negociaba con torpeza pero con orgullo. Aprendió a regatear, aprendió a decir no cuando el precio era muy bajo. Aprendió a sonreír cuando cerraba un buen trato. Una mañana, don Clemente, el mismo comerciante que le había dicho que el dinero no alcanzaba, apareció en el corral. «Necesito 50 huevos para una boda», dijo. «¿Los tienes?» Elías lo miró fijamente. 50 huevos son $5 en efectivo, por adelantado. Don Clemente frunció el ceño, pero sacó el dinero. Elías contó los billetes, los guardó en el bolsillo, y esa noche cenaron carne por primera vez en meses. El corral creció.
Elías compró un terreno pequeño detrás de la casa, lo cercó con postes de mezquite y plantó maíz para alimentar a las gallinas. Tommy iba a la escuela con zapatos remendados, pero con lunch, un huevo duro y una tortilla. María dejó de toser tanto. Elías dejó de encorvarse. Pero no todo era fácil. Hubo una plaga de pulgas que mató a 3 gallinas. Hubo una tormenta que inundó el corral y ahogó a 5 más. Hubo un día en que el gallo viejo finalmente murió, y Elías lo enterró bajo el mezquite con una oración torpe. Pero cada pérdida era una lección, cada muerte, un nuevo comienzo. Elías empezó a enseñar a Tommy. Un huevo no es solo un huevo, le decía mientras recogían los nidos. Es una fábrica. Pones 1, sacas 10. Pones 10, sacas 100. Tommy asentía, aunque no entendía del todo, pero repetía la frase como un mantra. El negocio creció tanto que Elías contrató a Pancho, el jornalero del campo de algodón, para que lo ayudara los fines de semana. Le pagaba con huevos y $1 al día. Pancho, que antes se burlaba, ahora decía: «Don Elías, usted no es vago, es empresario». Elías reía, pero en el fondo sabía que era verdad. Una tarde de otoño, con el sol cayendo rojo detrás de las colinas, Elías estaba sentado bajo el mezquite, pero ya no era el mismo hombre. Llevaba una camisa limpia, botas remendadas pero fuertes, y en la mano sostenía un huevo recién puesto. Tommy jugaba con las gallinas. María colgaba la ropa en el tendedero y el corral estaba lleno de cloqueos, de vida, de futuro. Elías llamó a Tommy. «Ven, hijo, siéntate». Tommy se sentó a su lado, en la tierra caliente. «¿Te acuerdas del frasco?», preguntó Elías. Tommy asintió. «El que se encogió». Elías sonrió. «Sí, el que se encogió. ¿Sabes por qué?». Tommy negó con la cabeza. «Porque el dinero guardado se muere», dijo Elías. «Se seca, se pudre, como un huevo que no se incuba. Pero si lo haces trabajar», señaló el corral, «se multiplica. Se convierte en comida, en casa, en vida». Tommy miró las gallinas, luego a su abuelo. «¿Entonces nunca hay que ahorrar?». Elías negó con la cabeza. «No, nunca ahorres el dinero. Haz que trabaje, aunque empieces con una gallina flaca. Aunque falles 1000 veces, porque la flojera y el ahorro muerto llevan al mismo lugar, a la nada». Tommy lo abrazó. Elías lo apretó contra su pecho, con lágrimas en los ojos. «No, hijo, ya no soy flojo. Aprendí». Desde entonces, el frasco quedó olvidado bajo la cama, vacío como las ilusiones viejas. Cuando alguien en el pueblo hablaba de ahorrar, Elías respondía con calma y sabiduría, señalando el corral lleno de gallinas. Ahorrar dinero es como guardar agua en las manos. Siempre se escapa. Hazlo trabajar, aunque empieces con una gallina, porque sólo así la vida florece de verdad. Y así fue como en aquellos campos de Texas, el hombre que todos llamaron flojo se convirtió en quien descubrió la verdad más grande: nunca ahorres el dinero. Haz que produzca. El año 1957 llegó con un cielo de plomo y un sol que parecía una moneda quemada. La sequía se instaló en Texas como un huésped cruel que no se iba. Los pozos se convirtieron en bocas secas, los ríos en surcos de barro agrietado, y los campos de algodón se marchitaron hasta volverse polvo. El corral de Elías, que ya albergaba más de 60 gallinas y 3 gallos nuevos comprados en el mercado de San Angelo, empezó a sufrir. El maíz que había plantado detrás de la casa no brotó. Las gallinas ponían huevos más pequeños, con cáscaras frágiles que se rompían al menor toque. Algunas dejaron de poner por completo.
Elías pasaba las noches en vela, sentado en el porche, escuchando el viento aullar entre los mezquites como un lobo hambriento que olfateara la miseria. Una mañana de julio, cuando el calor ya era insoportable a las 9, Pancho llegó corriendo desde el pueblo. Venía jadeando, con la camisa pegada al cuerpo por el sudor, los ojos desorbitados. Don Elías, los lobos, bajaron de las colinas. Se comieron las gallinas de los Ramírez. Todas. Ni una pluma quedó. Elías sintió un nudo en el estómago. Los lobos eran raros en esa zona, pero la sequía los había empujado hacia abajo, hacia los corrales humanos donde olían a comida fácil. Recordó historias de su abuelo sobre manadas que arrasaban rebaños enteros en una noche. Salió al corral y contó las gallinas. 62, todas vivas, por ahora. Esa misma tarde, Elías armó una trampa. Usó alambre oxidado que encontró en el granero abandonado del señor Whittaker, carne vieja que María había guardado para los perros, y un gancho de hierro que Tommy había desenterrado jugando. Colocó la trampa al borde del corral, donde el alambre se unía al poste de mezquite. Tommy insistió en quedarse despierto con él. María protestó, pero Elías la miró con firmeza. «Necesito ojos jóvenes y alguien que corra si hay problemas». Tommy, con los ojos brillantes de emoción y miedo, se envolvió en una manta y se sentó junto a su abuelo detrás del gallinero. Elías cargó la escopeta oxidada que había comprado por $2 en una subasta de trastos viejos. La luna estaba en cuarto menguante, apenas una uña plateada en el cielo negro. El viento traía olor a tierra seca y a algo más, sangre. A las 3 de la madrugada se escuchó un gruñido bajo, gutural. Elías apretó la escopeta. Tommy se pescó a su pierna. Un lobo gris, flaco, pero con ojos amarillos que brillaban como brasas, se acercó al corral. Olfateó el aire, vio la carne, dio un paso. Elías disparó al aire. El estruendo rompió la noche. El lobo saltó hacia atrás, desapareció entre los mezquites. Pero al amanecer, cuando Elías salió a revisar, encontró 3 gallinas muertas, necks rotos, plumas esparcidas, sangre seca en la tierra. Las enterró bajo el mezquite, cavando con una pala mellada. Tommy lloraba en silencio, con las manos sucias de tierra. «No llores, hijo», dijo Elías, aunque su voz temblaba. «Esto es parte del negocio, perder para aprender». Pero la pérdida dolía como una herida abierta. Vendieron menos huevos esa semana. La gente del pueblo, también hambrienta por la sequía, empezó a regatear más duro. Don Clemente, el comerciante del mercado, dejó de comprar. «No hay dinero, viejo. La gente come cactus ahora». Elías tuvo que vender 2 gallinas para pagar la medicina de María, cuya tos había vuelto con fiebre y flemas oscuras. Por primera vez en años, pensó en volver al campo de algodón, en doblarse bajo el sol por un cheque miserable. Una noche, sentado bajo el mezquite con el corral casi en silencio, Elías habló con Tommy. El niño ya no era tan niño. Tenía 12 años, pero la sequía lo había envejecido. «¿Sabes qué es lo peor de la riqueza, hijo?» Tommy negó con la cabeza, abrazándose las rodillas. «Que depende del clima, de los lobos, de la gente. Pero la verdadera riqueza...» Elías se tocó la sien. «Está aquí. Y en lo que haces con lo que tienes». Al día siguiente, Elías tomó una decisión que le dolió en el alma. Vendió la mitad del corral, 30 gallinas, a un comerciante de San Angelo que pagó en efectivo, billetes arrugados pero reales. Con ese dinero compró un tanque de agua de segunda mano, tubos de metal oxidados y semillas de sorgo resistentes a la sequía.
cavó un pozo más profundo con ayuda de Pancho y otros vecinos que, a pesar de su propia miseria, vinieron con palas y sudor. Instaló un sistema de riego primitivo, tubos perforados que goteaban agua lentamente sobre la tierra seca. Plantó sorgo y alfalfa en surcos rectos. Las gallinas restantes, 32, sobrevivieron bebiendo del tanque y picoteando las primeras hojas verdes. Cuando llegó la primera lluvia en noviembre, fue como un milagro. El cielo se abrió y llovió 3 días seguidos. El corral se llenó de cloqueos. Las gallinas ponían huevos grandes otra vez. Elías anotó en su cuaderno viejo, con letra torcida: Día 312 de la nueva cuenta, 32 gallinas vivas. Agua, 200 galones en el tanque. Lección, corta para crecer. Como el mezquite que pierde ramas pero no muere. Pancho, que ahora trabajaba medio tiempo en el corral, le dio una palmada en la espalda. Don Elías, usted no es vago. Es un hombre que sabe cuándo sangrar para vivir. Elías sonrió por primera vez en meses. La tormenta de los lobos había pasado, pero había dejado una lección grabada en la tierra y en el corazón. Nada es seguro, pero todo se puede reconstruir si haces que el dinero trabaje. En la primavera de 1958, cuando los mezquites empezaban a brotar hojas verdes después de la sequía, un hombre alto y delgado apareció en el camino de Tierra Roja. Vestía un traje negro polvorientos, sombrero de fieltro hundido, y llevaba una maleta de cuero gastada que parecía haber recorrido medio país. Era Javier, el hijo mayor de Elías, que había huido a California 10 años atrás prometiendo hacerse rico en las películas. Nadie lo había vuelto a ver. Ni una carta, ni una llamada. Solo rumores que llegaban con los vaqueros que pasaban por el pueblo. Javier llegó al corral al atardecer, cuando el sol pintaba el cielo de naranja y rojo. Elías estaba contando huevos en una cesta de mimbre. Tommy, ahora un adolescente flaco pero fuerte, jugaba con un gallo joven que había aprendido a cantar desafinando. María colgaba ropa en el tendedero, tarareando una canción mexicana que su madre le había enseñado. El silencio cayó como una losa cuando Javier cruzó la puerta del corral. «¿Papá?», dijo con voz quebrada, como si las palabras le pesaran. Elías levantó la vista. No había sorpresa, solo cansancio, y algo más profundo, el eco de promesas rotas. «¿Qué quieres, hijo?». Javier bajó la cabeza. La maleta se le cayó al suelo, abriéndose y dejando ver ropa sucia, un par de zapatos rotos y un sobre con deudas. «Perdí todo. Las luces de Hollywood no son oro. Trabajé de lavaplatos en restaurantes chinos, de obrero en construcciones, de extra en películas que nunca se estrenaron. Tengo deudas en 3 estados. Y escuché que tú tienes un negocio próspero». Elías no respondió de inmediato. Recordó las cartas que Javier nunca contestó. Recordó las noches en que María lloraba en la cocina, preguntando si su hijo estaría vivo. Recordó su propia flojera, sus promesas vacías bajo el mezquite. Miró a Javier, flaco, ojeroso, con las manos temblorosas. «Aquí no hay oro», dijo al fin con voz grave. «Solo huevos, sudor y lecciones que duelen». Javier se quedó. Durmió en el porche la primera noche, envuelto en una manta vieja que olía a gallinero. Al día siguiente, Elías le dio una pala y un balde. «¿Quieres quedarte? Trabaja, como todos, desde el amanecer». Javier aprendió a recoger huevos sin romperlos, a limpiar el corral de excremento y plumas, a regatear en el mercado con voz firme. Al principio fue torpe. Rompió una docena de huevos el primer día. Se quejó del calor, del olor, del polvo, pero poco a poco cambió. Vio cómo Elías anotaba todo en el cuaderno: huevos puestos, huevos vendidos,
ganancias, gastos. Vio cómo Tommy repetía las lecciones como un mantra. El dinero guardado se muere. Vio cómo María, a pesar de la tos que aún la acosaba, sonreía al ver la mesa llena de frijoles, tortillas y carne de vez en cuando. Una noche, después de cenar huevos revueltos con chile, Javier se sentó con Elías bajo el mezquite. La luna estaba llena, iluminando el corral donde las gallinas dormían. «Papá, yo también guardé dinero una vez, en un banco en Los Ángeles. Me robaron todo en una noche. Un compañero de cuarto». Elías asintió sin mirarlo. «El dinero guardado se muere, hijo. Aquí lo hacemos trabajar. Cada huevo es una fábrica». Javier se quedó. Se convirtió en el vendedor. Aprendió a manejar la camioneta vieja que compraron con las primeras ganancias grandes. Viajaba a pueblos vecinos, San Angelo, Ballinger, incluso hasta Abilene. Traía pedidos de docenas, de centenas. Traía clientes nuevos, restaurantes, tiendas, una escuela que compraba huevos para los niños. El corral creció a 100 gallinas. Construyeron un segundo gallinero con madera nueva, techo de metal y un sistema de bebederos automáticos que Javier diseñó con tubos reciclados. Elías anotó en el cuaderno: día 789, 100 gallinas. Javier, socio oficial. Lección: el hijo pródigo vuelve cuando aprende a trabajar, no a soñar. La familia se reunió una noche para celebrar. María cocinó pollo asado, uno de los gallos viejos que ya no servía. Tommy tocó la guitarra que había aprendido en la escuela. Javier contó historias de Hollywood, pero ya no con orgullo, sino con humor. Elías por primera vez rió de verdad. El verano de 1959 fue feroz. El calor subía del suelo como vapor. Un día de agosto, y un rayo cayó en el campo de sorgo seco detrás del corral. El fuego se extendió como una lengua roja, devorando todo a su paso. El corral estaba a 100 yardas. Elías lo vio desde el porche, donde tomaba café con Javier. «¡Fuego!», gritó. Corrieron. Javier llamó a Pancho. Tommy salió de la casa con una manguera rota. María rezaba en la puerta, con el rosario en la mano. Los vecinos llegaron con baldes, con mantas, con lo que tenían. Formaron una cadena humana desde el pozo hasta el corral. El humo era negro, denso, asfixiante. Las gallinas gritaban dentro del gallinero, un sonido que helaba la sangre. Elías entró al corral en llamas. El calor le quemaba la cara, las manos. Sacó gallinas en los brazos, arrojándolas al patio. Javier lo siguió, tosiendo, con la camisa en llamas en un hombro. Salvaron a 40. Perdieron 60. El gallinero ardió hasta los cimientos. Quedaron solo postes carbonizados y plumas chamuscadas flotando en el aire. Al amanecer, Elías se sentó en el suelo, con las manos vendadas con trapos húmedos, mirando el desastre. Tommy lloraba abrazado a una gallina sobreviviente. Javier maldecía entre dientes, pateando la tierra. María tosía sangre, pero seguía de pie. «No hay nada», dijo Javier con voz rota. «Todo perdido. Años de trabajo». Elías negó con la cabeza. Su voz era calma, aunque temblaba. «Tenemos 40 gallinas, tenemos manos, tenemos lecciones y tenemos seguro». Habían contratado un seguro con las primeras ganancias grandes, un papel que Javier había insistido en firmar. La compañía pagó. Con ese dinero reconstruyeron. Mejor, con ladrillo en vez de madera, con techo de metal corrugado, con un sistema contra incendios, tanques de agua elevados, mangueras nuevas, arena alrededor. Plantaron mezquites jóvenes alrededor del corral para sombra y protección. Los vecinos trajeron gallinas de regalo. Don Clemente donó sacos de maíz. Pancho trajo un gallo nuevo, fuerte, con cresta roja. El pueblo entero ayudó.
Hombres con martillos, mujeres con comida, niños con plumas para vender. El corral renació más fuerte, más grande, con 200 nidos. Elías anotó en un cuaderno nuevo: día 1100 desde el incendio, 40 gallinas al inicio, ahora 120. Lección: la ceniza fertiliza, como el mezquite que brota después del fuego. Una noche, bajo el mezquite reconstruido, Elías habló con la familia. El fuego quema lo débil, pero lo que queda es puro. Javier asintió. Tommy sonrió. María rezó. El corral volvió a cloquear. Era 1965. El corral tenía 300 gallinas, 2 gallineros modernos, un camión Ford propio con el logo pintado a mano. Huevos Hawthorne, frescos todos los días. Javier manejaba la distribución hasta Oklahoma, trayendo contratos con supermercados. Tommy, ahora un joven de 17 años, estudiaba agronomía por correspondencia, con libros comprados con ganancias. María, curada milagrosamente tras una operación en San Antonio, pagada con el negocio, dirigía la cocina comunitaria del pueblo, donde repartía sopa a los necesitados. Elías, con el pelo completamente blanco y arrugas como surcos de arado, seguía sentado bajo el mezquite cada atardecer, pero ya no soñaba, contaba bendiciones. Una tarde de octubre, un periodista de San Antonio llegó al pueblo en un Chevrolet nuevo. Había oído hablar del vago que se convirtió en rey de los huevos. Quería una entrevista para el periódico. «¿Cuál es su secreto, don Elías?», preguntó el hombre, con libreta y pluma en mano, sentado en una silla traída del porche. Elías miró el corral, donde las gallinas ponían huevos como máquinas perfectas. Miró a su familia: Javier descargando el camión, Tommy revisando el riego, María cantando mientras cocinaba. Miró el mezquite, ahora frondoso, con raíces profundas. «Nunca ahorres el dinero», dijo con voz firme, como si hablara al viento. «Haz que trabaje. Aunque empieces con una gallina flaca, aunque pierdas todo en un incendio, aunque el mundo se seque o se queme. Porque el dinero guardado se muere, se encoge, se pudre, pero el que produce vive para siempre. Alimenta, crece, florece». El periodista escribió cada palabra. El artículo salió en primera plana. La lección del mezquite: nunca ahorres, haz que produzca. La frase se hizo famosa. La gente venía de lejos a comprar huevos, a aprender, a escuchar al viejo bajo el mezquite. Escuelas trajeron niños en autobuses. Políticos vinieron a sacarse fotos, pero Elías los recibía a todos igual, con un huevo en la mano y la misma frase. Elías murió en 1972, una tarde de primavera, sentado en su silla bajo el mezquite. Tenía un huevo recién puesto en la mano, y Tommy a su lado leyendo un libro de agronomía. Murió en paz, con una sonrisa. Lo enterraron bajo el mezquite, en una tumba sencilla. En la lápida, Javier grabó con sus propias manos: «Aquí yace Elías Hawthorne. Nunca ahorró dinero, hizo que trabajara y alimentó a un pueblo». El corral siguió creciendo. Tommy lo heredó y lo convirtió en una cooperativa. Javier expandió el negocio a leche, queso, carne de pollo. El pueblo, antes muerto de hambre y sequía, prosperó. Construyeron una escuela con el nombre